Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, desde esta gran estación que es OMV Radio, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tenemos como fondo la cruz atrial del pueblo de Jalostoc en el Estado de México, en Ecatepec. Lamentablemente, ante la indiferencia de las autoridades municipales y ante la indiferencia del INAH, esta cruz fue destruida a marrazos por un loco, por un individuo irresponsable, y el INAH no hizo absolutamente nada. El INAH se ha convertido en el enemigo número uno del patrimonio histórico de México. Lamentamos que Andrés Manuel López Obrador haya ratificado en su cargo a Diego Prieto, director general del INAH, que ha tenido un paso nefasto por esta institución, como es en el caso del Albarradón de Ecatepec, que ha permitido Diego Prieto que el Mexibus pase a 1 metro de la estructura colonial del Albarradón. Ojalá Diego Prieto sea retirado de su cargo. Pues iniciamos con nuestro programa en el tema del maximato, como hemos venido desarrollando en particular la cuestión de la guerra cristera, que es un tema muy interesante, muy importante, que muchas veces los mexicanos desconocemos en sus particularidades y nos apoyamos, como siempre, en nuestra fuente hemerográfica, que es el periódico Excelsior, que en el número 3691 del martes 26 de abril de 1927, en plena guerra cristera, publicaba esta nota: el regimiento de guardias presidenciales, a las órdenes del general brigadier Gilberto R. Limón, que operaba por el rumbo de San Miguel el Alto, Jalisco, tuvo un encuentro con grupos clericales en número de 50 alzados, pertenecientes a los dispersos de la gavilla que asaltó el tren de Guadalajara, haciéndoles 4 muertos y un prisionero, recogiéndoles 4 caballos ensillados y 3 armas de diferente calibre con 500 cartuchos. Fueron heridos los guardias Luis Bautista y Rufino García. El general Gilberto R. Limón comunicaba desde el rancho Buenavista haber tenido conocimiento de que en el rancho de El Saltillo se encontraba un grupo de 15 clericales, saliendo una fracción, la que los dispersó, recogiéndoles 2 caballos ensillados. Otra nota es la siguiente, es en relación a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Ricas gemas de una custodia sagrada que desaparecieron. Fue consignada al Juzgado Tercero Supernumerario de Distrito de la Procuraduría General de la República, a cargo del licenciado Carlos L. Ángeles, la denuncia de la desaparición de algunas piezas de gran valor correspondientes a la custodia monumental de la Catedral de México. Dicha custodia fue donada a la catedral por numerosos fieles con motivo del Congreso Eucarístico que se celebró en octubre de 1924. Los católicos hicieron donaciones de cuantía, especialmente de piedras preciosas, cuyo precio era difícil de evaluar, tanto por las joyas en sí, como por el trabajo artístico hecho en estas, principalmente por orfebres de la ciudad de Puebla. Cuando los sacerdotes abandonaron los templos, suspendiendo el culto en agosto de 1926, todos los objetos de valor quedaron bajo resguardo de las juntas de vigilancia designadas por los ayuntamientos, levantándose los inventarios en presencia
de los interventores designados por el gobierno. Desaparecieron también 2 remates correspondientes a la parte superior de las pilastras que sustentan el entablamiento. Una pieza central de 44 por 56 centímetros, compuesta de 2 águilas, una cinta que ostenta inscripción latina y un resplandor entre nubes. Las águilas desaparecidas estaban cuajadas de pedrería. Ahora nos vamos a nuestra fuente bibliográfica y hablaremos de Antonieta Rivas Mercado. Antonieta Rivas Mercado, María Conesa y Enrique Alonso Cachirulo. Los gobernantes de la revolución tuvieron como característica la impopularidad profunda entre la ciudadanía. En México se presenta la aparente contradicción de que gobiernos que traicionaron los principios revolucionarios pudieron sostenerse en el poder gubernamental por décadas. Gobiernos contrarios a los intereses del pueblo, que forman las grandes mayorías, consolidaron una hegemonía política que ha durado ya más de 100 años y que no se ve en el corto ni en el mediano plazo que la corriente que lo ha encabezado durante un siglo deje de tener el poder bajo su control. Bueno, esto era lo que pensábamos cuando escribimos este texto. Esperemos que en efecto haya un verdadero cambio en México. Veamos qué opinaba en la segunda década del siglo XX la intelectual mexicana Antonieta Rivas Mercado. La imagen pública de los generales revolucionarios y de los caudillos ante criterios independientes estaba definitivamente deteriorada. Antonieta Rivas Mercado calificaba a Calles como un oscuro protegido de Obregón, a Carranza como culpable, tal como muchos otros dirigentes revolucionarios, de traicionar a la revolución. Decía que Obregón impuso en la presidencia a Adolfo de la Huerta por 6 meses, porque éste le garantizaba el poder. Hace un balance final del gobierno de Calles: 2 azonadas militares ahogadas en sangre y una rebelión persistente, la católica, que desgarraba y anemiaba al país, fruto de una reglamentación anticlerical absurda. Asegura que Obregón entregó a Plutarco Elías Calles la presidencia, a pesar de que conocíalo como perverso, para asegurar su propia reelección. Álvaro Obregón demostraba que carecía de principios al violar uno de los postulados de la revolución, producto de la masa cuya fuerza les hizo ascender, basura que el viento levantó. Señala a los generales como verdaderos defraudadores y corruptos que se enriquecieron. Calles legalizó la violación obregonista al principio de sufragio efectivo, no reelección. Con Calles, afirma Rivas Mercado, se intensificó la emigración de mexicanos a Estados Unidos, 52,000 trabajadores al año, de 1924 a 1928, de acuerdo a los datos del Departamento de Migración estadounidense. México es tierra de abortos, donde el Libertador se llama casi invariablemente Iturbide, Santana, Obregón, caudillos traidores a la masa que los encumbra, ribeteadas figuras de opereta, si tras ellos no se alzara trágico el pueblo, enmiserado pueblo hambriento, sin cesar vendido, atado a la columna desde la cual, en tanto recibe los azotes, se oye llamar libre y soberano. Antonieta Rivas Mercado acusa a Calles de entregar la investigación del crimen de Obregón a los obregonistas
quienes hicieron lo que quisieron con Toral, con métodos rigurosamente idénticos al Tribunal del Santo Oficio de los siglos XVI y XVII. Además se desahogaron en una veintena de inocentes, entre ellos la Madre Concepción, la Madre Conchita, consignándola a las Islas Marías por 20 años. Luego Calles impuso a un abogado sin relieve y sin probidad, Emilio Portes Gil, huertista, en la presidencia provisional, y en su discurso del 1 de septiembre Calles anunció el nuevo Estado, el Estado institucionalizado que él mismo dominaría por muchos años. Esta información la hemos obtenido del libro de Luis Mario Schneider, Obras completas de Antonieta Rivas Mercado. No hubo un solo acto de estos personajes de la política posrevolucionaria que no estuviera enmarcado en la turbiedad. Durante su gobierno, Calles ordenó la aprehensión y encarcelamiento del jefe de su Estado Mayor Presidencial, general brigadier José Álvarez, inculpándolo falsamente de introducir al país contrabando de seda, cuando lo único que ingresó al territorio mexicano, a su regreso de uno de sus constantes viajes a la ciudad de Los Ángeles, California, fueron diversos pares de medias para las artísticas piernas de las coristas de la tiple María Conesa, gran amiga de José Álvarez, misma que sufrió la expatriación, teniendo que exiliarse en Cuba y en Estados Unidos, según testimonio del actor mexicano Enrique Alonso Cachirulo, quien desde niño sostuvo una excelente relación fraternal con la artista española. En 1929, el general José Álvarez rechazó ser liberado de prisión bajo un proceso de amnistía, pues siempre defendió su inocencia. Pues esta era la realidad durante la Guerra Cristera. A José Álvarez, jefe del Estado Mayor Presidencial de Calles, Calles lo expatrió porque representaba competencia política para la carrera de los sonorenses. Pero de estos temas continuaremos hablando en nuestra próxima sesión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación que es OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, dándoles las gracias por su fina atención.